Gracias al Señor por todas las cosas. Y en el día de hoy volvemos a la exposición de esta serie, El nacimiento de la iglesia. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. El tema de hoy es Pablo, un modelo pastoral. Hemos estado aprendiendo mucho para mí como iglesia de este camino en el libro de los Hechos. Y cuando llegamos específicamente a este capítulo, como ustedes saben, en la segunda parte de este libro, Pablo es el personaje principal. Y aquí pues él es un modelo de pastor. Él no fue propiamente pastor de una iglesia, pero es un modelo para la iglesia. Así que vamos a leer los versículos 28 y 29 y entonces ahí oramos y buscamos la ayuda especial de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, dice aquí, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Vamos a orar. Oh Señor, tu palabra es clara y es luz, y permite que nada distraiga nuestro corazón de poner nuestros ojos en ti. Que en esta hora tu Espíritu venga y hable por medio de tu siervo en su inmensa debilidad y necesidad, y la iglesia sea edificada y haya luz. Te pedimos tu ayuda especial. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar públicamente las gracias a todos los que me han enviado palabras de gratitud, porque el octubre es el mes de reconocimiento al pastor y lo agradezco mucho. Su amor por mí es un estímulo para seguir sirviendo, y eso es una de las cosas que yo aprecio mucho de esta congregación, el amor que Dios ha puesto entre nosotros. Gracias a Dios por eso. Bienvenidos los que han estado enfermos y están entre nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos ha librado de mucho mal y nos ha hecho mucho bien. En este capítulo 20 del libro de los Hechos, antes de entrar en el modelo de Pablo como pastor, hay algunas cosas que me gustaría tratar. Pablo tuvo un ministerio muy activo, viajando de un lugar a otro, donde no habían los recursos que hoy tenemos, pero fue un hombre activo, siervo de Dios, y él nos deja ver en su ministerio la prioridad que él tenía de servir a Cristo por encima de todas las cosas, y mientras al mismo tiempo era un hombre que estaba ocupado. Pablo llegó a tener un equipo de hombres que caminaron con él y que sirvieron con él. Él fue víctima de mucha oposición. De hecho, en este capítulo se nos habla de que tuvo que cambiar una ruta en un momento porque venían contra él a hacerle daño. Luego nosotros encontramos que en ese equipo habían hombres que eran de cierta clase social, como diríamos, y otros que eran esclavos. Y Pablo nos muestra en ese equipo, y Dios nos muestra que la iglesia de Cristo está compuesta por hombres de todo tipo. Algunos que tienen recursos, otros que no tienen recursos, unos blancos, unos negros, chinos, como quiera. Y así es la iglesia de Cristo, y nosotros no debemos diferenciar cuando Dios no hace diferencia, como él le dijo también a Pedro. Luego, en este capítulo 20 encontramos un incidente interesante. Pablo se iba al otro día de un lugar y con ánimo estuvo predicando hasta la medianoche. Y dice aquí la Biblia que había muchas lámparas, esas lámparas de humo que estaban titiritando, para decirlo así. Y esas lámparas de humo y ese humo a esa hora producían cierta somnolencia, al grado tal de que un joven que estaba en una ventana, Pablo predicó hasta la medianoche y se cayó de espalda y se mató. Inmediatamente, imagínense una iglesia que cayó una persona y salieron todos corriendo a ver qué pasó, y Pablo llegó y dijo: no está vivo. Y Dios le concedió a Pablo resucitarlo. Lo resucitaron, y en lugar de irse para su casa, volvieron otra vez a la reunión hasta que amanecieron hablando. Por lo tanto, cuando yo predique largo, nunca voy a compararme como Pablo, que amaneció toda una noche. Okay, nunca me culpen.
Pero de todo lo que hay aquí, cuando yo me encontré con la sección que vamos a ver hoy, mi corazón se cautivó. Fue cuando Pablo se reúne con los ancianos de las iglesias de Éfeso y se despide de ellos. Esta despedida para mí es impresionante, apasionante. Y cuando ustedes ven en los versículos 36 al 38, yo les he animado a que tengan su Biblia. Así que por favor sean obedientes como siempre lo hacen. Busquen su Biblia y si no tienen una de papel, que es la bendición grande, busquen una digital y como quiera se lo perdonamos. Busque ahí y busque Hechos 20, versículo 36. Y vean conmigo a partir de ahí la despedida. ¡Qué conmovedora! Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraron mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volvería a verlo y luego lo acompañaron hasta el barco. Sí, Pablo le dijo eso a ellos en el versículo 25. Sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme. Y eso algunos se debaten, creen que sí que los volvió a ver, pero él entendía en ese momento que no los iba a volver a ver. Y esa despedida fue muy triste y llena de emoción. Alguien decía que hay lágrimas de depresión, hay lágrimas de dolor, hay lágrimas de tristeza humana, pero hay lágrimas de gracia. Y esas lágrimas de gracia fueron las que Jesús lloró cuando vio a Jerusalén dura de su corazón. Y Pablo era un hombre sensible y vamos a verlo en este capítulo llorando más de una vez. Ahora bien, habiéndoles dado ese repaso general, permítame irme ahora al tema de mi interés hoy. Pablo como un modelo pastoral. ¿Por qué es importante destacar en una iglesia el rol de un pastor? Bueno, mis amados hermanos, sencillamente porque el pastor es la persona que, como yo hoy, tiene el privilegio de predicarles el evangelio. Pero el pastor también, quiérase o no, influye sobre las ovejas. El pastor en gran medida define y marca la dirección de una iglesia. Si el hombre, oiga bien, no guía bien a las ovejas, todas se van por un derricadero. Si ustedes ven la historia y leen un poco de las ovejas, van a darse cuenta de que las ovejas van corriendo detrás de quien las está dirigiendo. Y si una se tira por un alcantarillado, por ahí se tiran todas. Por lo tanto, un pastor es una persona importante en una iglesia porque influye sobre ellos y puede aprovecharse de ellos, y por eso encontramos una severa advertencia. Por lo tanto, hoy yo quisiera predicar lo que dice la Escritura sobre el modelo de un pastor, pero por favor no piensen que yo estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de lo que la Biblia enseña de este oficio. Y por eso les pido que oren por mí. Cristo es el modelo del gran pastor, porque Él modela cómo los pastores deben de ser. Los pastores deben tener una vida de sacrificio y entrega. Por eso Jesús dijo, Él da su vida por sus ovejas. Tienen que tener un servicio humilde, pero no un servicio humilde que digan que son humildes, porque tristemente, oiga bien, ningún hombre puede decir yo soy humilde. Solo uno podía decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y fue el Señor Jesús. Pero desde el momento en que usted dice yo soy humilde, ahí ya dejó de serlo. Ahora usted puede decir yo actúo con humildad cuando usted sirve. Y eso fue lo que Jesús hizo, le lavó los pies a los discípulos. Además, Él fue y Él es el guía y protector de su iglesia. Y es el ejemplo que debemos seguir. Ahora bien, entre el Señor Jesús y Pablo hay una extremada gran diferencia. El Señor Jesús nunca pecó. Y mientras Él es un modelo para los pastores, al no haber caído en pecado, por favor, escuchen mis palabras, y yo no estoy hablando solo en esto. Pablo viene a ser un modelo más cercano a los pastores, en el sentido de que ellos también son pecadores. El Señor Jesús nunca pecó, pero Pablo fue un modelo pastoral que sí pecó y sí tenía un pasado. Por lo tanto, el modelo de Pablo se acerca más a los hombres con quienes tratamos. No menospreciamos al Señor, lo puse de primero. Él es el modelo, pero como Él no pecó, entonces hay algo en lo que no podemos parecernos a Él, porque todo el que se para en un púlpito es tan pecador como aquellos que oran, que oyen. En ese sentido, Pablo mostró dedicación, pasión, resiliencia, enseñanza,
profunda adaptabilidad y una vida de oración. Pero vamos a ver en este pasaje 3 cosas del modelo pastoral de Pablo. 1, un modelo de padecimiento, un modelo de predicación y un modelo de previsión. Y yo espero que esto sea bueno para esta congregación creciente y naciente, Iglesia Norwich. Un modelo de padecimiento. El versículo que tenemos delante es Hechos 20, 28 y 29. Busquen ahí en sus Biblias. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Cuando él dice entonces, nos hace pensar en lo que él viene hablando. Él viene hablando de cómo él se manejó con estos cristianos de Éfeso. Recuerden que Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Y 3 años es suficiente para que las personas conozcan el liderazgo. Alguien decía que la iglesia puede conocer a un pastor en 1 año, pero al pastor le toma 8 conocer las ovejas. ¿Por qué será? No porque son muchas, no, sino porque la oveja es así. Ahí todo el tiempo. Y dicen esto, no, por aquí, no, pero el pastor está claro, usted lo puede ver de una vez. Si trata con él, hay engañadores, pero es fácil de conocer, debería de ser. Pablo fue un ejemplo de modelo pastoral por una cosa. Porque a pesar de que todos los creyentes sufren, la Biblia dice en Filipenses 1:29, escuche esto: a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Todos los cristianos sufren por ser cristianos. 2 Timoteo 2:24. Ahora hace un énfasis más específico. Una de las cualificaciones para ser pastor es que se ha sufrido. En otras palabras, cuando se va a comparar quién puede ser pastor, comienzan a ver, mire, que sea un hombre de buen testimonio, marido de una sola mujer, un hombre que sepa enseñar, pero una de estas cualificaciones es sufrido. Dice así, 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. O sea, un pastor debe de ser sufrido. En tal sentido, Pablo aquí confirma cómo sufrió. Versículos 18 y 19 de este capítulo 20. Cuando llegaron, Pablo les declaró a estos ancianos de Éfeso. Déjenme decirles que él no fue a Éfeso, sino que él se quedó abajo en Mileto y le pidió a ellos que bajaran. Y yo me imagino que eso fue porque podía dedicar mucho tiempo en Éfeso y él quería llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, estos hombres vinieron a encontrarse con él allí y hablando con ellos, él les dice: ustedes saben, oigan sus palabras, que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor. Oigan ahora, lo he hecho el trabajo con humildad y muchas lágrimas. Él no está diciendo he sido humilde, sino he hecho el trabajo con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. En los versículos 22 y 23, él habla de que ahora iba a Jerusalén y no sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. En Hechos 20:31 dice él: mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. En otras palabras, hermanos, un pastor tiene que ser un hombre que en su vida haya padecido. A mí no me dijeron eso cuando yo llegué al ministerio. Y si me lo dijeron, no le presté atención. Pero ciertamente, hermanos, los sufrimientos son necesarios en el ministerio. Oiga, ¿por qué? Porque el pastor va a tratar con personas que sufren. Y la única manera de usted hacer real empatía con el que sufre es cuando usted también ha sufrido. Por más que una mujer quiera explicarme los dolores de parto, nunca los voy a poder entender. Mira, se siente aquí, se siente allá. Me han dicho los dolores de parto son como los dolores de piedras renales, pero no es lo mismo. Son como los dolores molares, pero no es lo mismo. Nunca lo voy a sentir porque yo no soy mujer. Pero el pastor tiene que pasar por ciertas experiencias de sufrimiento en la vida
porque Él va a ministrar y tratar con personas en sufrimiento para poder con ellos tratar y decir, la gracia de Dios es suficiente. Y que la iglesia vea cómo este hombre salió del fuego y aunque huele a humo, no se quemó. Los pastores sufren de muchas maneras y Pablo sufrió. Escuchen esto. Una organización acreditada dice esto. ¿De qué sufren los pastores? En primer lugar, agotamiento y estrés. Un estudio de Barna encontró que el 38% de los pastores ha considerado seriamente dejar el ministerio debido al agotamiento y el estrés. 2. Impacto en la familia. El 80% de los pastores siente que su ministerio afecta negativamente a su familia. Además de que lamentablemente se crea una atmósfera de que la casa del pastor es una casa de cristal. Y la gente entiende, por favor oigan con amor, con atención. Este es el pastor, por lo tanto la esposa es la pastora, falso. Y los hijos son pastorcitos, falso. Él es el pastor y ella es la esposa del pastor. Y los hijos son hijos del pastor, de un hombre y una mujer que necesitan la gracia de Dios, creer en Cristo para ser creyentes. Yo creo que algún día lo serán. Pero en lo que llegue ese momento, son niños como todos los demás. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, hermano César, era una presión, porque yo no sabía estas cosas. Y a los niños decían, mire, ¿cómo usted se va a sentar? Así, ok, ¿cómo usted va a saludar? Así, no, ríase. Y eso está mal. Eso está mal. Nuestros niños son niños y mis hijos son hijos iguales que los suyos, por si usted no lo sabía. No, porque él es hijo del pastor. Yo oí un dicho una vez, yo se lo voy a decir a ustedes porque yo sé que ustedes son discretos, pero decía, hijo de pastor, lo peor. Porque a veces, y es la presión. Es como yo creo que algunos hijos del pastor definitivamente dicen, voy a hacer bulla de maldad para que lo dejen tranquilo. Pero el pastor tiene sufrimiento en el sentido del impacto familiar. Pero además de eso, hay conflictos y desánimo. El 57% de los pastores dejaría el ministerio si tuviera otra forma de ganarse la vida. Y el 50% de los pastores estaban tan desalentados que inmediatamente se le hizo la encuesta, pudieran renunciar. A eso usted le suma también las presiones financieras que tiene el pastor. ¿Dónde vive el pastor? En la misma ciudad que vive usted. ¿Y cuánto le cuesta el galón de leche? Lo mismo que le cuesta a usted. Y la gasolina y todo es lo mismo. Es lo mismo. Y él tiene las mismas presiones que tiene usted. No es diferente. De hecho, yo recuerdo personas que en ocasiones me preguntaban, ¿usted es pastor de la iglesia? Sí. ¿En qué usted trabaja? Digo, soy pastor. Sí, pero ¿en qué más trabaja? Digo, ¿en qué más voy a trabajar? ¿Usted sabe lo que es ese trabajo? Pero no asocian de que el ministerio es un trabajo. Y Pablo tenía que hacer eso y hacer otras cosas. Y el pastor tiene que trabajar. Y esto nos lleva a la última condición de estrés. La salud mental de los pastores también es una preocupación significativa. El 85% de los pastores calificó su bienestar mental como bueno o excelente, pero esa cifra descendió a un 60%. ¿En qué sentido? Porque el pastor no solamente lidia con sus propios problemas y los de su familia, sino también sobrelleva los de la iglesia. Porque él tiene que reunirse con este y traerle la palabra a este. Y reunirse con este matrimonio y traerle la palabra a ese matrimonio. Pero ahora viene otro elemento, se reúne con esta otra persona y ahí el pastor tiene que luchar entonces con el desaliento y el conflicto. Y cuando las personas, oiga ahora, devuelven mal por bien. Usted tiene hijos. Cuando usted aconseja a sus hijos y le dice, no quiero que salga por esa puerta, ellos se devuelven, le dan un beso y un abrazo y dicen, gracias papi y mami por cuidarme, por prohibirme esos amigos, yo estoy tan feliz. No, es una batalla. Pues exactamente lo mismo pasa en la iglesia. El pastor le dice, mire hermano, usted quiere esto, pues yo le aconsejo esto. Ya lo miran mal. Y de repente no me aconseja bien. Esa fue la historia del profeta. El pueblo se había ido a la guerra sin consultar a Dios. Y viene uno de los reyes y dice, por ahí está Eliseo, vamos a mandarlo a buscar.
Y él no quería ir. Y cuando viene el otro rey, dije, a mí no me gusta que me aconseje porque me aconseja mal, porque él quería hacer lo que le daba la gana y el profeta le decía cuál era la voluntad de Dios. Entonces por eso hay personas que no les gusta el pastor. ¿Por qué? Porque me aconseja mal. Hermanos amados, Pablo es un modelo de un pastor que supo ministrar con lágrimas, que supo ministrar en humildad, y eso es bajarse y ser humilde. ¿Qué hace usted con una persona a quien usted le dedica tiempo, le dedica amor y de repente se devuelve y le clava un cuchillo? Dice, bueno, ya si él quiso coger el camino del diablo, que se lo lleve el diablo. No, pero el pastor no puede hacer eso. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Dar la vuelta y mostrarle a Cristo. Usted sabe lo que es, como me decía una vez un siervo de Dios. Uno le dice a la gente lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y cuando hacen lo que no debe de hacer, hay que recibirlo como si hicieron lo que tenían que hacer. Vienen arrepentidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Perdonarlo. Pastor, usted me dijo, pero yo no quería más, pues vamos para adelante. Ese es el ministerio pastoral. Es una bendición, pero así sufrió nuestro Salvador. Pablo dice, me esperaba cárcel y sufrimiento y muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Oh hermanos, cuánto no anhela un siervo de Dios que los hermanos crezcan en madurez, en gracia, y que puedan no solamente crecer en madurez y gracia, sino que vengan a ser siervos eficientes en la iglesia de Cristo, no perfectos, pero sí personas que andan en integridad, personas que se arrepienten en sus pecados, que corrigen sus caminos y que quieren agradar a Dios. Hermanos, ese es el anhelo. Pero Pablo también es un modelo en la predicación. Noten cómo dice el texto. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada por su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Los pastores no solo, parte de su ministerio está el sufrimiento, sí, pero también parte de su ministerio está en alimentar al rebaño, enseñar al rebaño con la palabra de Dios, a la iglesia que Jesucristo compró con sangre preciosa. Por lo tanto, parte del trabajo de un pastor está en la predicación y la enseñanza. Y hermanos, predicar la palabra de Dios es un trabajo. No piense nadie que el pastor abre su Biblia y de la silla camina 6 pasos al púlpito, prepara el sermón y ya está listo. Nadie piense esto. Es un trabajo que implica estudio, que implica oración, que implica lucha. Es como cuando usted oye a un violinista tocar y lo oye ejecutar con tanta facilidad. Tú dices, oye, no es que se le fácil, no tiene horas practicando para hacerlo así. Y para antes de sacar todo esto, aunque sean los encabezados, es tiempo de sudor, es tiempo de clamor, es tiempo de lucha, es tiempo de arrepentimiento y fe. La enseñanza y la predicación es esencial en la vida de una iglesia, crecer en el conocimiento de Dios. Y el pastor tiene que dedicarse a eso. Y Pablo por eso, así dice claramente él, en el versículo 20 y 21, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Y dice, en público o en sus casas. El pastor predica en público, predica en las casas también. La necesidad de arrepentirse del pecado, él también la presentó. De volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Hermanos, es el mismo mensaje. El mismo mensaje. Óiganlo otra vez. En las casas, en público. Arrepentirse del pecado, volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Arrepentirse del pecado, volver a Dios y tener fe en el Señor Jesús. Es la misma verdad en público y en privado. Hay que aclarar que la iglesia en ese tiempo no era como ahora, hermanos. En ese tiempo no existían edificios como estos. Oigan, existían sinagogas donde se reunían los judíos que creían en el judaísmo y que no habían recibido a Cristo como el Mesías. Pero las iglesias estaban en casas y en esas casas habían ancianos y esos fueron los que vinieron donde Pablo. Y Pablo les dice a ellos, dedíquense a cuidar ese rebaño en la manera en que Dios se lo ha dado. Esa es la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Spurgeon decía, tenían que predicar un evangelio por el cual valía la pena morir. Y tenían que predicar con convicción, con pasión esa verdad.
En el día de ayer estábamos Harry y yo hablando con una persona, y esa persona trabaja en una compañía que hacen estampados de concreto. Y según esa persona nos comenzó a hablar del estampado con concreto, cogió una velocidad, como esos carros Fórmula, y nos dijo, hay diseños así, diseños acá, diseños con este color, y es más económico que los papers, por esto y esto. Y yo dije, ¿tú eres vendedora? Digo, sí, se nota. Habló con tanta pasión que ya uno quería derrumbar un piso para ponerle ese piso. ¿Fue así o no fue así? Ok, ahora, ¿cuál es la aplicación? Así tenemos que hablar del Evangelio. De tal manera que cuando la gente oiga el mensaje, diga, mira, yo no sé, pero ese hombre cree lo que está hablando. Y yo quiero eso también para mi corazón. Eso me apasiona. Vale la pena morir por el Evangelio. Oiga ahora, no un evangelio de reforma moral. Por eso no vale la pena morir. Hay muchas cosas que lo hacen. No para buenas obras, no de la acción social, no de las tradiciones religiosas, no de meras conversaciones espirituales, no de palabrería mística y bonita, no de autoestima o salvación ecológica o de política o bienestar emergente. Hermanos, hay otros que hablan de eso. Nuestro evangelio es este: arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Señor Jesucristo, vuélvanse a Él, que en Él hay salvación. Ese es el evangelio. Amén. Cuando usted quiera oír otra cosa, encienda la televisión o su celular, pero en la iglesia venga a oír el evangelio de Jesucristo. Y cuando aquí no se predique el evangelio, hermanos, óigame bien, busque otro lugar donde se predique. Pablo predicó el evangelio y no se detuvo. Pero es interesante como él le dice a estos hombres: presten atención a todo el rebaño. Hermanos, no todo el mundo camina a la misma velocidad. No hay que decirlo eso mucho. En la iglesia hay de todo. Oiga, hay hermanos que están, miren, que hay que llevarlos como el caballo de pura raza, así, al pasito. Y usted lo lleva, le mudan la iglesia y se la ponen allá abajo y se la ponen allá afuera y salen para el parque. Espérese, hermano, espérese. Pero hay otros que no son así. Hay otros que van lentos. Entonces, fíjese cómo es la cosa. El pastor está en el medio. El que va rápido dice: pastor, pero apúrese, yo lo tengo como demasiado lento. Pero el que va lento dice: pastor, me está llevando rápido, espérese. Entonces, aquí hay de todo, hermanos. Ustedes ven, el pastor tiene que llevar un balance en la iglesia, donde hay personas que usted dice ABC y ellos entienden ABC, pero de repente usted dice ABC y hay otro entiende a veces, porque hay de todo en la iglesia, hermano, y usted tiene que buscar ese balance en la iglesia. Todo el rebaño debe ser cuidado, pero qué difícil, hermanos, a veces en nuestras familias hoy darle comida a una familia donde hay varios hijos. Porque este no come la salchicha, a aquel no le gusta la salsa, a este le gusta con picante. Ahora imagínense la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque se anuncian los menús que vamos a comer cada domingo y parece que todo el mundo se lo come. Pero aún así, cuando vamos a lo espiritual, usted tiene que llevar un balance. A todo el rebaño, cuídenlo. Y miren ahora, el Espíritu Santo los ha puesto ahí. Y eso significa, hermanos, que miren bien, aunque se ve fácil, óigame, por amor a Cristo, entiendan bien, por experiencia se lo digo, no cualquiera puede venir a ser pastor de una iglesia, ni tampoco ser líder en una iglesia. Es el Espíritu Santo que lo pone. Es el Espíritu, esto es de Él. Y Él es el que pone estos hombres. Dios nos ayude, porque Él compró esta iglesia, es de Él. Él la compró con su sangre, no con dólares, con su sangre. Pablo es un modelo de predicación, predicando el evangelio en todo tiempo, con lágrimas en las casas, en lo personal, a la iglesia que Jesús compró con su propia sangre. Y en último lugar, Él es un modelo de prevención, y esto es muy importante. Miren cómo Él dice: primero, cuídense a sí mismos.
Es triste, pero solamente en el área de Texas, 9 hombres pastores han caído recientemente, algunos de ellos por inmoralidad sexual. 9. Se cuentan en cientos los pastores que caen, los pastores que han venido a hacer una vergüenza, pastores que han tenido situaciones muy vergonzosas que ni siquiera vale la pena decir aquí. Oigan, hubo un momento en que Judas estaba allí y Jesús dijo algo y él dijo, yo no lo veo así. Ya. Y a partir de ese momento, mire, y viene una mujer y derrama un frasco de alabastro y Judas dice, eso se le pudo dar a los pobres, pero es un desperdicio. Ya el hombre estaba separado. Hermanos, usted y yo no tenemos que pensar igual. Usted no tiene que usar el mismo corte de pelo que yo uso. ¿Le gustó esa, verdad? Ok, ahora también no tenemos que pensar igual. Dios nos hizo diferentes, pero debe haber unidad en la diversidad. Y hay verdades en las que tenemos que estar juntos. Y hermanos, no dejemos que el diablo nos engañe. Yo recuerdo una vez una persona que se fue a una iglesia, pues dijo, el pastor hablaba muy duro. Pero sí está hablando en un momento, ¿cuál es el problema de eso? Hermanos, hay que prevenir, y Pablo dice, cuídense a sí mismos, presten atención a su vida. Su vida es importante. No solamente ocúpense de cuidar a otros, cuídense ustedes. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero yo veo la obra del diablo y la tentación sobre mí. Mire, así. Clara, palpable. Y si yo estoy aquí no es porque yo sea mejor que ningún hombre, es porque Dios en su gracia me ha guardado. Y rueguen a Dios para que así sea, que yo nunca sea vergüenza para ustedes. Pero si el diablo puede tomarme y tirarme por el suelo y convertirme en un estropajo, él lo va a hacer. Porque aquí hay un corazón perverso y engañoso. Dice Dios que ese es el que tenemos. Cuídense. El pastor tiene que mantener una vida espiritual saludable. Pregúntenme de mi devocional cuando hable con ustedes. Yo le pregunto a usted el suyo, pregúntenme el mío. El pastor tiene que establecer límites claros. Y ustedes saben que yo soy muy afectuoso. Y a veces hay hermanas que con mucho amor vienen y me dan un abrazo y yo los recibo. Pero nunca así estamos solos. Ahora miren algo que ustedes no lo sabían. Cuando la esposa viene y me da un abrazo, yo busco al esposo y le doy uno igual o más fuerte. Tengo que defenderme. No puedo dejar que el diablo gane ventaja. ¿Es así o no es así? Y viene la esposa de ese hombre y me da un abrazo, pues muy alegre y todo. Y después viene él, le da un abrazo y hasta un beso le he dado yo a ese que está ahí. Por si acaso. Por si acaso. Hermanos míos, tenemos que establecer límites. Y ayúdenme a establecer esos límites para la gloria de Dios. Un hombre no debe andar solo. Un hombre de Dios tiene que tener otros hombres de Dios con quienes hable, a quienes les dé cuenta y comparta con ellos. Cuídense de ustedes mismos. El pastor tiene que cuidar su salud física también. Tiene que ejercitarse. Tiene que tomar tiempo de descanso y recreación. Su mente necesita esparcimiento. Tiene que seguir estudiando y preparándose. Además, buscar en ocasiones el consejo bajo ciertas circunstancias particulares. Pero también él le dice, cuiden el pueblo de Dios. Y oigan por qué. Y esto es con lo que quiero terminar. Sé que después de mi salida, dice Pablo, vendrán en medio de ustedes falsos profetas como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Hermanos amados, Jesús nos advierte de que vendrán falsos profetas. Y en Iglesia Norris se van a levantar falsos profetas. Claro que sí. No nos sorprenda. Jesús dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entiendan ahora, vienen con vestidos de oveja. Eso quiere decir que se meten allá adentro, entre las ovejas.
Y esos hombres vienen a destruir la iglesia. Pedro escribe y dice que serán falsos maestros y vienen a introducir herejías destructivas. Juan dice, prueben los espíritus a ver si son de Dios. Y Judas dice que son individuos impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo. He aquí algunas marcas de los falsos profetas. Como bien decíamos al principio, tenemos que conocer bien la verdad para poder identificar la falsedad. Pero oigan bien, desvían la verdad bíblica. Ellos contradicen las escrituras. Cuando usted oye por ahí iglesias ahora multitudinarias, iglesias donde se reúnen miles, si oyen el evangelio, amén. Pero el problema es que usted tiene que oír qué enseñan, si enseñan la escritura, si abren la escritura. Hermanos, no se dejen engañar. Utilizan su posición para manipular y controlar. En lugar de servir con amor y humildad, manipulan y controlan y llevan a la iglesia por donde les da la gana para su propio beneficio. Proclaman un evangelio diferente, no un evangelio que llama al pecador al arrepentimiento, a honrar a Dios, a caminar en integridad siguiendo la palabra de Dios. Es un evangelio de fácil creer, donde todo el mundo está bien, no importa cómo camine y no importa lo que haga. Hermanos, no es verdad. Ustedes vean que en este púlpito nosotros no vivimos predicando. Yo no vivo predicando para aplastar, sino para alentar. Ya usted llegó aplastado, ahora yo quiero levantarlo. Pero realmente tenemos que entender que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y si nosotros no andamos en la gracia, si no nos cuidamos, vamos a desviarnos. Estos hombres tienen frutos negativos. Cuando usted ve la vida de ellos, usted comienza a ver que no andan bien. Dicen una cosa y hacen otra cosa. No andan en la verdad. No tienen en su vida un modelo que usted pueda decir, esto lo puedo imitar. Y yo les invito a que ustedes piensen y que ustedes busquen y vean qué he aprendido yo de este hombre, cómo Dios ha usado a este hombre, a qué me está guiando este hombre, a amar a Dios, a un cambio en mi vida. Y finalmente estos hombres tienen un enfoque en ellos mismos. Su ministerio gira en torno a su propia gloria y su propio éxito antes que Cristo y la palabra de Cristo. Voy a entrar en unas palabras de aplicación. Quiero decir, amados míos, que la historia nos cuenta de que han habido no solo falsos pastores, y esto para mí es lo más triste. Han habido congregaciones enteras que han idolatrado a esos hombres y se han apartado y han sufrido. Usted no tiene que hacer mucho esfuerzo. Si quiere verlo, vaya a YouTube y póngale ahí pastores estafadores. Y va a encontrar pastores que han prometido dar visa, pastores que han vendido terreno, pastores que se han convertido en una financiera. Ahí esto, yo no voy a hablar de eso ahora. Pero ¿cómo puede usted evitar idolatrar a un hombre? Yo les voy a dar algunos consejos y con eso voy a terminar. ¿Cómo usted puede librarse de la idolatría de un hombre? En primer lugar, ponga su mente, su corazón y su esperanza en Cristo. Amén. En Cristo. No piense que su matrimonio se lo va a resolver el pastor. Se equivocó. Cristo. No piense que la lucha con sus pecados se la va a resolver el pastor. Es Cristo. No piense que el drama que usted está viviendo en su hogar con sus hijos y que a sus hijos lo va a transformar el pastor y por eso usted hace la diligencia para que vayan a la casa del pastor o que el pastor venga a la... No, es Cristo. Él es en el que tenemos salvación. Dice la Escritura, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Si usted quiere que yo hable con usted, con sus hijos, su abuela, su abuelo, padrino, yo hablo. Claro, eso es parte del ministerio, pero su esperanza tiene que estar en Cristo. En segundo lugar, estudie las Escrituras. Acuérdese cuando hablamos de los bereanos, ellos veían que lo que se enseñaba estaba en el libro. Entonces, mire, hermano, no crea todo lo que le digan. Para eso Dios les ha dado la Escritura, y nuestro Salvador dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sea como aquella persona que le dijeron: ¿qué cree usted? Lo que cree mi iglesia. Ah, qué bien. ¿Y qué cree su iglesia? Lo que creo yo. Y ahí se quedó. No. ¿Qué cree usted? Lo que dice la palabra de Dios. Y si es conforme a eso, yo lo creo. Y si yo no lo entiendo, yo voy a pedir luz. Pero es conforme a lo que dice la Escritura. Céntrese en Cristo. Consulte y compare con la palabra de Dios. Todo. Porque todo lo que se hace aquí, tiene un fundamento en la Escritura. Y si usted no lo sabe, pregunte. Todo lo que se hace aquí. Ore entonces también. En tercer lugar, ore. Pídale a Dios discernimiento. Ustedes saben, miren, hermanos, el Espíritu Santo está obrando. Y hay veces que usted está delante de una persona, y esa persona, oiga bien, tiene la aureola de un ángel de luz. Y se ve como un ángel de luz. Y es tan amable como un ángel de luz. Pero la Escritura dice que el diablo se viste de ángel de luz. Y cuando usted está delante de esa persona, usted como que siente algo extraño. Yo me recuerdo una hermana una vez que me decía: pastor, este hombre, yo no sé, pero es que yo, cada vez que este hombre me da la mano, yo me siento extraña. Y cada vez que ese hombre saluda, yo veo algo extraño. Y el Espíritu Santo le estaba inquietando. Y ella tenía razón. Ese hombre más tarde, por tomar el dinero de otro, lo envenenó y mató a otro hombre. Y estaba en la iglesia, en el liderazgo. Cuando el Espíritu de Dios le inquiete, dé 2 pasos para atrás. No se vaya corriendo, porque usted puede estar equivocado también. Pero dé 2 pasos para atrás. Y cuando tenga paz, actúe, porque la Escritura dice que lo que no es de paz es pecado. Por otro lado, asegúrese de que ese hombre no está en una cima impenetrable, sino que hay otros hombres que trabajan y se dirigen a él. Quizás no en la iglesia. Pablo le dijo a Tito: ve y corrige lo deficiente, establece ancianos en la iglesia. No siempre las iglesias pueden tener inmediatamente varios pastores, pero si este hombre se relaciona con otros pastores y camina con ellos, esa es una buena señal. Algún hombre que no le da cuenta a nadie, que él dispone y anda solo, eso no es saludable. Y finalmente le voy a dar un consejo. Aquí tratamos cada domingo de dar una buena enseñanza bíblica. Esto es un esfuerzo y un corazón y una pasión. Pero no se quede con esto nada más. Mi consejo es que busque otros predicadores sanos. Porque lo que más hay es por ahí de todo. Si quiere que yo le puedo recomendar muchos. Y oiga a esos hombres también. Y nutra su alma de estos hombres, y se va a librar de idolatrar a su pastor. Al contrario, oigan ahora lo que yo les pido. Oren por su pastor. Hermanos, mi carga emocional es grande. Yo sufro lo que ustedes sufren. A mí me duele lo que a ustedes les duele. Y para eso Dios me ha hecho sufrir, para llevar la carga de ustedes. Pero también oren por mí, porque el pastor tiene mucho aislamiento. Cuando yo voy a visitarles, yo se lo digo, pero se lo repito, y alguien me dice: mire, pastor, tenemos este problema y esta situación, y es así que le pesa a usted. El pastor se lleva eso
y no lo puede compartir con nadie. Mi esposa no sabe lo que yo hablo con ustedes. A veces se acercan a Mayra y le dice, el pastor le dijo, no, ella no sabe nada. Porque eso es del pastor. Por lo tanto, hay una soledad en el ministerio que todos los pastores sufrimos, y yo les suplico que oren por mí. Hay ocasiones que solamente el Señor y yo, y me tiro ahí a orar, Señor, ayúdame, no puedo más. Oren por mí, para que el Señor me ayude en ese aislamiento. Por otro lado, hermanos, tengo que enfrentar críticas y expectativas. Yo trato de visitarlos a todos, hermanos, pero no puedo visitarlos a todos al mismo tiempo. Y quisiera ir más a la casa de ustedes, pero al mismo tiempo no puedo, y por eso puedo ser criticado. Hay muchas cosas por las que soy un hombre defectuoso, va a ser criticado. Tiene que lidiar con eso. Por otro lado, una fatiga espiritual y física. El trabajo constante. Oren por mí, que Dios me dé fuerza, que Dios me ayude. A veces veo a los compañeros de escuela míos viajando y tirándose fotos por allá. No me toca eso. Algunos se van para Japón. No me toca eso. Mi vida es, oiga bien, hermano, de domingo a domingo. Eso significa mi único tiempo libre de lunes a sábado. El domingo, ustedes me esperan ver aquí. Yo tengo que estar aquí. Bendito sea Dios, ¿verdad? Me alegro con los que van a Japón y mandan fotos. Por otro lado, hermanos, yo les pido que oren para que Dios me dé un equilibrio en mi vida. En vivir con mi familia y trabajar. Cuando todo es trabajo, pierdo mi familia. Cuando es mi familia, solamente pierdo el trabajo y me pierdo el foco. Así que yo cuento con sus oraciones. Si ustedes oran por mí, yo oro por ustedes, vamos bien. John Hus fue un pastor que vivió de 1369 a 1414. Nació en lo que es hoy la República Checa. Fue un reformador que se opuso como fielmente predicando la palabra de Dios contra la doctrina católico-romana. Él predicó y dijo: la iglesia son solamente los que son salvos, y Cristo no es solamente, y no los papas, el verdadero líder de la iglesia. Lo apresaron y lo quemaron por eso. Pero su fruto como pastor hasta el día de hoy ha perdurado en su testimonio. Amados míos, yo no sé dónde Dios me va a terminar mis días, pero mi anhelo es haber sido fiel y pasarles a ustedes el mensaje de la Escritura fielmente. Miren a Cristo y sigan a Cristo. Y si alguno aquí no ha creído en Cristo, Él es la única esperanza. Les predico el mensaje de Pablo: arrepiéntete de tu pecado, cree en Cristo, ven a Cristo y Él te salvará. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Verdaderamente nos maravillamos en todo lo que hemos podido hacer hoy, y te rogamos que tú nos ayudes y nos bendigas en el resto de este día. Oh Padre amado, en el nombre de Jesucristo oramos. Danos pastores fieles. Amén.